tenemos un tema muy importante, el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento. De repente en mis tiempos hablábamos en quinto, secundaria, por ahí cuarto, quinto, pero vemos que los años están cambiando, ¿no? Los medios están de repente favoreciendo a que esto se adelante. Entonces, por ende, nosotros como colegio también preocupados, porque nuestros chicos también pues ven en internet, ven diversos temas, programas. Ustedes saben que de todas maneras acá tenemos diversos tipos de familia, ¿no? Algunos podemos tener hermanos mayores, hacemos otros comentarios, y los chicos pues siempre van intercambiando información. Pero acá, el día de hoy, el doctor Julio Caroso nos va a hablar acerca del enamoramiento. Van a poder ustedes despertar de repente a muchas cosas nuevas que ustedes también pueden trabajar con sus hijos, hacer las preguntas correspondientes, las que necesite, para poder hacer el acompañamiento que debemos ahora desde temprana edad. Porque si bien tengo entendido que tenemos chicos desde quinto grado de secundaria, ¿no? Quinto, sexto, primero y segundo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pero antes de todo esto, mis colegas, la psicóloga Dianita y Andrea, ¿no? De primaria, para las amigas que están en primaria y que las conocen, pues vamos a hacer una pequeña dinámica para que ustedes también puedan trabajar. A ver, les voy a dar el paso. A ver, Andreita. Muchas gracias, Miss Carlita. Igual, saludar nuevamente. Buenas tardes a todos los papitos. Muchas gracias por asistir. Este es un tema, como bien lo mencionaba la Miss Carlita, un tema muy importante, relevante, el enamoramiento, ¿no? Pero antes de eso vamos a comenzar con una dinámica de reflexión. Queremos hacer una dinámica y para eso todos vamos a pararnos, todos nos levantamos. Muy bien, todos nos levantamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esconder una mano. Escondan una mano detrás. Muy bien. Y después de esto, escondemos una mano y vamos a poner la otra mano delante de nosotros observando. Vamos a observar esta mano. Observen muy bien todos los detalles de esta mano. Observen qué detalles tiene. Observemos directamente nuestras manos. A ver, ¿qué detalles tiene esa mano? De repente pueden ver algunas líneas, visualizar algunos detalles. Algunos tienen quizás de repente algún anillo, algunas cosas. Podemos visualizar los detalles. Muy bien. Ahora vamos a sacar nuestra mano que tenemos atrás y la vamos a poner delante de nosotros. Ambas manos. Visualicen ahora ambas manos. Miren ambas manos. Miren los detalles de ambas manos. También pueden tocar sus manos. Ambos. Muy bien. Ahora quisiera hacerles una pregunta. Ahora que han sacado ambas manos. ¿Ustedes notan que son iguales o que son diferentes? ¿Cómo notan a sus manos? Muy bien, notan alguna diferencia, ¿verdad? Ahora, lo que sucede con nuestros niños y con nuestros hijos es lo mismo. Cuando nosotros tenemos cerca a nuestros hijos, podemos notar ciertas diferencias. Cuando lo tenemos desde pequeños, los tenemos cerca, ¿verdad? Cerca a nosotros. Y podemos notar los detalles, podemos notar cómo ellos van creciendo, qué nuevas cosas hacen, pero a veces cuando los tenemos lejos, ¿qué pasa? Ya no notamos tanto los detalles. Y a veces, cuando nosotros los tenemos ahí, justamente cerca de nosotros, por ciertas problemáticas que vivimos ahora los adultos, dejamos de prestarle atención. De repente, el trabajo, el estrés laboral, los problemas que tenemos también los padres, ¿no? Como pareja. Y ya no prestamos tanta atención a nuestros niños como antes cuando tenían sus necesidades y nosotros estábamos ahí con ellos. Eso es justamente lo que pasa ahora. Entonces, voy a darle el pase a la Miss Diana, la psicóloga, para que pueda hacer también una reflexión. Bien, excelente. A ver, yo les quiero hacer otra pregunta. Tomen asiento, tomen asiento. Yo les quiero hacer otra pregunta. Andrea les hizo esconder una manito y ustedes observaron su manito que tenían delante, ¿cierto? La pregunta yo les hago, ¿realmente ustedes pensaron de repente quizá, ¿no? ¿La mano que estaba escondida era igual a la mano que tenía yo observando? No, que no, pero de repente yo pienso que sí. Algunos pensaron quizá que sí, que la mano era igual, ¿no? Porque igual son las dos manos de mi cuerpo, ¿cierto?
Pero cuando Andrea les hace observar las dos manos, ¿de qué se dan cuenta? De que las manos son totalmente diferentes. Algunas con unas líneas más, líneas menos, son totalmente diferentes. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a darnos cuenta que si no nos percatamos de las diferencias de una extensión de nuestro cuerpo, que lo tenemos todos los días, que lo utilizamos todos los días, nos vamos a dar cuenta de las diferencias que han ido teniendo nuestros hijos a la medida que han ido creciendo. ¿Será mi niño o mi niña igual cuando tenía 5, 7 añitos y yo tenía que ayudarle, yo tenía que proveerle, yo tenía que asistirlo un poquito más probablemente? Hoy, con 10, 11, 12, 13 años, yo le pregunto, ¿serán la misma persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen a sus hijos el día de hoy? A los hijos que tienen hoy al costado, ¿lo conocen? ¿Los o las conocen? ¿Qué dice, señora? Han cambiado. Y como les decía Andrea, muchas veces nosotros nos alejamos de nuestros hijos, no porque queremos alejarnos, sino porque ya a medida que van creciendo ellos, vamos creciendo nosotros también y vamos asumiendo nuevas responsabilidades, nuevos retos, que lamentablemente nos lleva a alejarnos un poco de nuestros hijos. Ya son grandes, ellos pueden, no, ellos ya saben ya. Entonces nos llevan a alejarnos y nos alejamos y empezamos a desconocerlos. Y ya cuando pasa algo nada más, decimos, ¿qué está pasando aquí? Y esta problemática del enamoramiento, que es una etapa que todos la hemos vivido a nuestro tiempo, todos la hemos vivido, pero para nosotros hoy como padres se convierte en un problema, porque no sabemos cómo manejarlo, porque no sabemos cómo hablarle. Y peor, súmale a eso si es que yo no conozco a mi hijo o a mi hija. Entonces va a ser mucho peor cómo yo les hable, cómo yo les diga qué le voy a decir, qué no le voy a decir. Entonces es importante que nos acordemos siempre de que si las dos partes de nuestro cuerpo, que son nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, son diferentes, mi hijo, mi hija no es igual. Y hoy me tengo que dar la oportunidad de conocerlo. Hoy tengo que, ¿cómo conozco a mi hijo? Escuchándole. ¿Cómo conozco a mi hija? Escuchándola, hablando, preguntando qué piensa, qué cree, qué siente. Son preguntas que de repente no hacemos en la cotidianidad de nuestro hogar, pero tenemos que incluirlas, ¿ya? Muy bien, así que siempre acuérdense de su mano. Muy bien, hoy entonces le damos pase al doctor Caroso para que pueda iniciar con este gran taller que es el enamoramiento, ilusión y realidad. Gracias, buenas noches con todos los padres y madres de familia. Se ha tocado un poquito el tema del enamoramiento, ¿no? Y me estaba acordando, yo trabajé 5 años en Miami en instituciones de adultos mayores. Y cuando llegó lo que allá llaman en la fiesta del enamoramiento, San Valentín Day, es el nombre que ellos le dan. Estoy hablando de que trabajaba con adultos mayores, 70 años hacia arriba. Y les hice la siguiente pregunta. ¿Ustedes se acuerdan quién fue su primer enamorado, su primer enamorado? ¿Cuál fue la reacción de la mayoría de las personas adultas mayores que estaban ahí? Espontáneamente una sonrisita, no una carcajada, pero sí una sonrisita de bienestar, de satisfacción. Y le seguí preguntando, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Movían la cabeza. ¿Y se acuerdan cómo estaba vestido él y ustedes? También se acordaban. ¿Y dónde les dio el primer beso? ¿En el parque? ¿En el cinema? ¿Qué cosa quería yo buscar con esto? Un poco remover experiencias que son dulces, que son satisfactorias. Y por eso a ustedes les puedo preguntar, ¿ustedes se han enamorado? Y saben lo que se siente, ¿no? Hay un calorcito que uno siente al rememorar eso que se han enamorado. Y puedo seguir todavía diciéndoles, ¿se han enamorado más que una vez o más de una vez? Más de una vez, ¿no es cierto? Y si ahora están solos o solas, ¿se volverían a enamorar?
Claro, no hacemos caso a la canción de Julio Iglesias, nos tropezamos con la misma piedra 2, 3, 4, 5 veces, porque el enamoramiento es un suceso realmente muy impactante en nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos decir? Acuérdense, ¿a qué edad nos enamoramos? No cuando teníamos 18 años o cuando teníamos 19 años. Casi todos nos hemos enamorado, sobre todo las mujeres, se han enamorado 11, 12 años. Pero hoy día nos aterra pensar que nuestra hija esté enamorada y cometemos a veces deslices y errores. Y ese es el propósito de este conversatorio. Saber qué es lo que es el enamoramiento realmente y qué podemos hacer o qué debemos hacer en estos casos. Pasamos a la primera presentación. Aquí empezamos haciendo una precisión. El enamoramiento se confunde con el amor. Y esa es una de las primeras preocupaciones de los padres. El enamoramiento no tiene nada que hacer con el amor. Nada que hacer con el amor. Es simplemente una sensación, como lo decimos ahí, una atracción emocional muy intensa, eso sí, muy intensa. Yo le comentaba hace un ratito a Diana que cuando yo tenía, no sé si 9 o 10 años, estaba enamorado de una chica que vivía en el solar junto a mi casa. Y tanto yo como un amigo del barrio íbamos temprano a la puerta de su casa, nos sentamos ahí y le cantamos el vals Hilda, porque ella se llamaba Hilda. Y la veíamos linda la chica, enamoradísimos, ilusionados. Y teníamos 9 o 10 años. Nunca nos hizo caso. Y nos miraba incluso con algún desdén. Pero seguíamos ahí enamorados. No fue por mucho tiempo, además ella se mudó. Pero al cabo de 10 años o 12 años llegó de visita a la casa de su tía. Y la vi. La reconocí. Y me dije a sí mismo, qué bueno que no me hizo caso, porque la veía fea ahora. Pero en aquella época la veía linda, la veía bella. Esa es parte de la ilusión, precisamente, de que uno ve las cosas muy bellas, muy hermosas, muy atractivas, no siéndolo necesariamente más adelante, pero en ese momento es así. Y por eso nosotros a veces nos podemos preocupar que nuestra hija o nuestro hijo se enamoren de alguien que a nosotros no nos gusta. Y siempre decimos, si no tiene por qué gustarte a ti, el asunto es que me guste a mí. Yo soy el que estoy enamorado, o yo soy la que estoy enamorada. Entonces no tengamos en cuenta esto. Decimos que el embelezamiento, todo esto que está relacionado al enamoramiento, es algo pese a que no se conocen lo suficiente. No se conocen los chicos y las chicas, pero están enamorados. Hay algún atractivo, pues por eso decimos físico. O a veces no es físico, sino es de algún estilo de vida. Hay personas que somos muy sociables, muy comunicativos, son graciosos, graciosas, y eso le agrada a la otra parte. Y se enamora de eso. No es porque lo conozcan, de que sea un tipo o una tipa que vale la pena. Entonces acá tenemos ese detalle que quiero que siempre lo tengan en cuenta. En esa fase predomina lo emocional, no lo racional. No lo racional. Y por eso la duración es breve. ¿Qué le dice su experiencia a cada uno de ustedes? Estuvieron muy enamorados relativamente poco tiempo, ¿no? Y por eso se vuelven a enamorar otro breve tiempo. Hasta que llegue el momento en que el enamoramiento empieza a cambiar y ahí aparece el amor. Esa es otra cosa. El enamoramiento es puramente emocional. Por eso es breve. Pero es intenso, es muy intenso. Y vamos a ver después a continuación algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Este estado emocional que estamos comentando siempre causa alegría, excitación, cuando se está en compañía de esa persona con la cual uno se siente atraído. Creo que si ustedes han vivido esas etapas, por eso le pregunté, ¿se han enamorado ustedes, no? Más de una vez. O sea, saben de lo que estoy hablando.
Y les hago mención a esto porque es importante que nosotros empaticemos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Empatizar no significa ser apoyadores descabellados de algo que no nos parece que está bien. Empatizar significa identificarme con la sensación, con esa alegría, con esas vivencias intensas que están pasando nuestros hijos, sobre todo nuestras hijas, porque ellas son las que empiezan más temprano este problema o esta situación de atracción. ¿Y por qué empiezan más temprano? ¿Por qué creen que las chicas son las que maduran más rápidamente en esto que llamamos enamoramiento? Porque su crisis fisiológica se da a los 10, a los 11 años. Y esa crisis fisiológica que nosotros la conocemos como la regla, la menstruación, provoca cambios no solamente fisiológicos, sino también cambios mentales. Y aparece lo que se conoce la psicosexualidad, la atracción al sexo opuesto. Una chica de 11 años o de 12 años, por ejemplo, hoy actúa distinto a cuando tenía un año atrás. Yo le digo a mi hija, ven mamita, 10 años tiene, 10 años y medio, 11. Vete a la esquina para que compres pan. Le doy el encargo y ella sale. Pero cuando llega a esa etapa crítica que estoy señalándole, le digo, anda a la esquina a comprar pan y pasa primero por el espejo. Primero pasa, se periquea un poquito y después sale. ¿Y por qué? Porque ya está experimentando estas atracciones que les menciono y sabe que afuera hay algún chico y quiere lucir bien. Y empieza lo que se conoce como la coquetería ingenua. Es una coquetería ingenua, no tiene nada de malicia. Porque la chica de repente se ve en el espejo y dice, yo no tengo nada que envidiarle a Marilyn Monroe o a Bob Derek, no tengo nada que envidiar. Mismo cuerpo. La diferencia es que Bob Derek y todas ellas sí saben qué hacer con su cuerpo. Ella no lo sabe todo. Y por eso es la coquetería que estoy mencionando. No confundan la coquetería con malicia. Son cosas distintas. Y si las sabemos diferenciar, no solamente comprendemos, sino podemos utilizar mejor a nuestra vida. Esto, fíjense que lo decimos, este enamoramiento a esta etapa es un factor de protección para las chicas y para los chicos. Porque es una etapa, ustedes como papá y como mamá lo saben, en que nuestros hijos empiezan a irnos de las manos a los 11, a los 12 años. Porque ya empiezan a tener más interés en las relaciones con sus amistades. Ya no quieren andar tanto con el papá o con la mamá, sino quieren estar con las amigas o los amigos, porque comparten el mismo problema o la misma inquietud o la misma curiosidad. Las hace sentir bien, los hace sentir bien. Por eso decimos de que es una protección contra la depresión y la ansiedad. Porque los padres no las entendemos, o no queremos entenderlas, o no sabemos entenderlas, cualquiera que sea la circunstancia, pero lo cierto es de que no somos un apoyo, no somos un sostén. Somos al contrario algo que obstaculiza esas vivencias que ella está experimentando. Entonces el enamoramiento además es un estado emocional involuntario. ¿Alguien piensa para enamorarse? ¿Alguno de ustedes pensó alguna vez para enamorarse? Nada de eso. De pronto nos gusta alguien, de pronto. Imprevistamente. Alguien con que me tropezaba cada rato, todos los días, pero nunca me interesó, porque tenía 10 años. Y además, era 1 año o 2 años mayor que yo, porque en las chicas pasa eso. No se enamora de otro de su edad. El de su edad es un mocoso, y a esa edad es un mocoso. Ella mira un poco más arriba. Y al de más arriba ni lo conocía mucho, ni lo trataba mucho, ni eran siquiera cercanos o amigos. Pero de repente aparece este atractivo, porque hay un acercamiento social en las relaciones de los muchachos y de las muchachas
más intenso. Por eso decía, se nos van de las manos y esto le va a servir de muchísimo para esa seguridad que necesita. Porque además, ¿de quién aprende una chica puber? ¿De quién aprende? ¿De ustedes? ¿Ustedes le dicen a la chica, a la puber, cómo tiene que actuar? ¿Le han dicho eso alguna vez? Ni le hablamos siquiera. ¿Quién lo hace? ¿El profesor? ¿La profesora? Tampoco. Entonces, ¿quién le enseña a una puber ser puber? ¿Quién les enseña? ¿Quién cree? Otras pubers. Por eso es la importancia de esta relación con sus amigas, porque de allí entre todas aprenden, entre todas se van transmitiendo experiencias, por muy chiquitas que sean, pero son experiencias. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, lo que decía hace un instante, hay que distinguir esto para que no se preocupe. El enamoramiento es un torrente de emociones y soporte de una experiencia nueva para una vida de los pubers. Es increíble, ¿no? Si se acuerdan un poquito, uno se siente pues totalmente conmocionado con esa persona que lo ha impresionado. En mi época hablábamos, no sé si hasta ahora, no creo, este o esta está templada como cuerda de guitarra. O sea, templado es estar enamorado, profundamente enamorado. Eso es lo que decíamos, ¿no? Y es cierto, es torrente de emociones enorme. Nadie piensa, solamente vive esas experiencias emocionales. Sin embargo, el amor ya es una etapa superior. Es totalmente distinto. Por eso hemos dicho hace un instante de que el enamoramiento es pasajero, es breve. Lo cual no quiere decir, por favor, de que si mi hija está enamorada y muy enamorada, yo un poco le diga, no te preocupes, te va a pasar dentro de 15 días o dentro de un mes. No podemos decirle una cosa como esa, porque es subestimar sus vivencias, subestimar sus emociones. Tenemos que simplemente orientarla de que tenga tranquilidad, que tenga paciencia, que se resolverá o no se resolverá. Dependen de muchos factores, no necesariamente de ella. Pero cuando uno dice que ya tenemos el amor en el camino, es de que ya estoy pensando un poco más allá. Me enamoré, claro, estuve enamorado, me voy cada vez enamorando, pero empiezo ya a construir una relación mucho más vital, más duradera, con futuro. Y esa relación que nosotros llamamos amor es intelectualizada. Yo pienso lo que quiero, estoy proyectándome a algo que quiero. Sé que la persona con la cual he estado enamorándome y cada vez me voy enamorando más, es importante para mí, es un soporte importante para mí. Y quiero mantenerlo y quiero conservarlo. Entonces, no nos alarmemos de que nuestro hijo esté enamorada, esté enamorado, y de repente se nos va a ir. Eso no va a pasar. Excepcionalmente puede ocurrir, ¿por qué no? Pero ahí tenemos que actuar nosotros y esas son algunas de las cosas que vamos a ver a continuación. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? A ver, primero que nada vamos a desechar esto. ¿Es malo enamorarse? ¿Qué piensan ustedes? Si diríamos que es malo enamorarse, bueno, todos nosotros hemos cometido ese error, pero ha sido un lindo error. Y me he enamorado varias veces, han sido todos muy lindos errores y quisiera repetirlos. Pero es difícil que lo repitamos porque ya no estamos para vivir episódicamente nuestras emociones. Ya nosotros a cierta edad necesitamos tener no enamoramiento ocasional, sino tener una relación estable, que ya es amor. Y dependiendo de la edad, ya ni siquiera es amor, sino es buscar un compañero o una compañera. Eso es también a una determinada edad. Entonces, decimos acá, tu hijo o hija preadolescente se ha enamorado. Pues es lo que significa que tu niño o tu niña ha dejado de ser. Ese es un indicador. A la hora que nos diga que esté enamorada, si es que nos lo dice, pensemos de que ya dejó de ser una niña, dejó de ser un niño. Ahora yo les digo,
si es que nos lo dice, quienes tienen hijas púberes, ¿se los han dicho que están enamoradas, por ejemplo? Yo no creo que lo hayan hecho. Y si no lo hacen es porque falta precisamente la cuota de confianza de los padres. Y eso es importante. Estamos acá precisamente para eso. No solamente para hablar del enamoramiento, que es importante, que es algo significativo en nuestras vidas, sino para saber cómo podemos conducir mejor esta etapa que es crucial, es clave para el crecimiento o el mejor crecimiento y desarrollo de nuestros hijos y de nuestros hijos. Es esencialmente para eso. A ver, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué se recomendaría a los hijos si se enamoran? Factores de riesgo. Acá hay todos factores de riesgo que quiero que los tomen en cuenta. Cuando yo digo factores de riesgo, estoy hablando de factores que ponen en riesgo una buena relación, no solamente con nuestros hijos, sino ponemos en riesgo a nuestros hijos en sus relaciones de enamoramiento. Eso depende mucho de nosotros. ¿Cuáles son esos? Miren, los jóvenes y los adolescentes, ¿qué experiencia tienen en el enamoramiento? Si se enamoran por primera vez, ¿qué experiencia pueden tener? Ninguna. Y se basan en las experiencias que pueden haber recopilado en las redes sociales hoy día. Ahí encuentran muchas cosas. ¿Ustedes creen que es buena información? Incluso hay muchas personas que ofician de psicólogos o son psicólogos y psicólogos de verdad que hablan tontería y media sobre lo que debe ser el enamoramiento y lo que tienen que hacer las enamoradas. ¿Por qué? Porque son psicólogos comerciales. Porque buscan que les hagan consulta para orientar a los padres sobre sus hijos que están enamoradas o sus hijas que están enamoradas. Y por supuesto, les generan una alarma enorme para que ustedes se sientan atraídos a esa consulta y a esa orientación. Esa es una fuente, entonces, de referencia a la que yo los quiero. ¿Y cuál es la otra fuente? La que tiene con sus pares, lo que yo le decía antes. ¿Cómo se aprende a ser puber? Con otros púberes. Pero los otros púberes saben tanto como ella, ¿no? Tienen tan poca experiencia como ella. Sin embargo, algo de eso sí les sirve. Porque cada puber tiene un poquito de experiencia distinta a la mía. Y me enseñan. Cada una me enseña un poquito. Y a su vez yo también enseño un poquito a cada una. Cada quien recoge un poquito de cada quien. Y esa es la experiencia que tenemos. No es la mejor, por supuesto, pero es la única que tiene. Ese es un factor de riesgo. De que dejemos a nuestras hijas que solamente sustenten su experiencia en sus relaciones de enamoramiento a esas fuentes que les he señalado. Los medios de información y la experiencia de sus compañeras, de sus amigas. ¿Y cuál es el otro factor de riesgo? Ni la familia, ni la escuela asumen un papel de orientación a las adolescentes y a los jóvenes. Las familias no los hacen porque a veces, yo lo entiendo, dicen, es que no sé cómo abordar esto. No tengo idea, no se me ocurre. O a veces piensan de que pierdo autoridad si es que yo les hablo de estas cosas, que les abro las puertas para una liberalidad en su vida amorosa. Tengo muchos prejuicios en la cabeza, entonces prefiero no hablar. Y en el colegio los profesores a veces no se comprometen porque a los padres de familia no les gusta de repente. Siempre hay especulaciones de por medio. El colegio tiene responsabilidades con sus hijos y sus hijas, no solamente en conocimientos, sino una responsabilidad para mí mayor es la formación humana de los estudiantes. De que los estudiantes aprendan a ser sensibles, aprendan a ser solidarios, aprendan a ser asertivos, desarrollen su autoestima. Esa es la tarea más importante que tiene la escuela con los estudiantes. Y necesitamos la alianza de los padres de familia en estas cosas. Y en este caso concreto, es para nosotros importante que los padres de familia superen limitaciones y prejuicios o miedos, porque están dejando a nuestros hijos que decidan por ellos sin tener mayor información o muy poca información.
En este caso hay que hacer alianza con el colegio y con los profesores para que los dos coadyuven a darles pautas y darle orientación. ¿Eso salva a los hijos definitivamente de algunos peligros? No los salva definitivamente, pero sí les da una protección. Por lo menos podemos tener una mayor seguridad de que los riesgos sean minimizados, a que no le demos nada. No saben qué hacer, no saben qué decidir. Consecuentemente, esos son dos factores de riesgo importantes. Si no saben muchas veces qué hablar con sus hijos, asistan. Hay un departamento de psicología acá. Han estado justamente acá dos de ellas y Carla la tercera. Ellos están prestos para darles algunas orientaciones, algunas pautas, siempre que lo necesitan. Y no tengan vergüenza, no tengan perjuicio. Es lo más normal que nos equivoquemos, ¿o no? Es normal que tengamos a veces frustraciones y dificultades. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Ustedes se imaginan de que una niña de 12 años, enamorada, sin ser correspondida, porque pasan estas cosas, me dice, ¿se puede morir de pena uno? Claro, yo no dramaticé, por supuesto, para nada su pregunta, si uno se puede morir de pena. Y un poco que me sonreí, me digo, no, no es para tanto. Da mucha pena, sí, no ser correspondido. Por supuesto, todos ustedes también saben eso, porque en algún momento hemos sido choteados, ¿no? De algo que queríamos y no funcionó. Entonces, tengo que empatizar con ellos, pero no puedo decir, hacer mucho drama. No es para tanto, no es para tanto. Pero sí es una preocupación que una chica de 12 años tenga esas ideas, ¿no? Si se puede uno morir de pena. Y muchas cosas también pasan porque todas las chicas están de algún modo desorientadas y diríamos banalizan un sentimiento o banalizan una emoción. Cuando digo banalizan, se burlan a veces. Y si yo estoy profundamente enamorado y se burlan de mis emociones, que yo llamo sentimientos, es para mí muy doloroso, muy triste. Entonces, la educación que yo decía hace un instante, da el colegio y se preocupa el colegio, es sobre la calidad humana. Esas cosas no se pueden burlar, tienen que recibir la solidaridad y el acompañamiento de los compañeros de aula. Entonces, tenemos claro estos dos factores de riesgo, tomémoslos en cuenta, hagamos nuestra parte. Si yo no sé, tengo que aprender. Y si no lo sé y aprendo por sí mismo, o pido orientación, eso tenemos que hacer. Esa es una habilidad social. ¿Cuántos de ustedes que trabajan para mejorar en su trabajo han hecho algunos cursos? ¿Han asistido a algunas especializaciones o no lo han hecho? O sea, para ser mejores empleados, mejores trabajadores, se han preocupado en aprender más. ¿Por qué no lo voy a hacer por mis hijos? ¿Por qué no voy a aprender algo por mis hijos? Muchísimo mayor razón para hacerlo. Así que no nos subestimemos en eso. Las mamás que están acá presentes, saben ustedes que les dicen Zoila también, ¿no? ¿Saben que les dicen Zoilas a ustedes? ¿No? ¿Y saben por qué le dicen Zoilas? Porque soy la que lava, soy la que cocina, soy la que hace limpieza, soy médico en la casa porque hace todo. Es médico, es dietista, es de todo en la casa de la mamá. ¿Verdad? Entonces tiene que aprender pues también esta parte, ser psicóloga también. ¿Quién conoce mejor a sus hijas? ¿Ustedes o los psicólogos de acá o los profesores de acá? Ustedes, entonces ustedes tienen que coordinar con ellos para poder auxiliar mejor a nuestros hijos cuando estén en una situación de ese tipo. ¿Qué más? Esto también es un factor de riesgo. El imaginario cultural, o sea, la cultura de nuestra sociedad que se instala en los hogares, en las familias, habla y permanentemente afirma lo que se conoce como inequidad de género. ¿Y qué es la inequidad de género? ¿A quién le dan las tareas en la casa? ¿A los niños o a las niñas?
¿A las mujercitas o a los varones? ¿A quién se lo da? Se da siempre a las mujeres. No, algunos de ustedes no lo harán y eso está muy bien, pero preferentemente en todos los hogares las tareas típicamente domésticas se les asigna al sexo femenino. Y a los varones, ¿qué quería decir? Yo lo escucho bien. Que afirme eso me parece muy raro, porque generalmente en las familias, desde hace muchos años ya, se procura dividir las tareas y las funciones del hogar de manera distinta, sin preocuparse si es niño o niña. Miren, cuando hablamos de estos factores, no estamos absolutizando el suceso. Estamos hablando de lo que generalmente impera en las familias. Eso es una cosa penosa, pero impera básicamente esa diferencia o esa simetría en el otorgar responsabilidades. Como decir, a mí me preocupa cuando hay un enamoramiento, una relación de enamoramiento, me preocupan mis hijas o mis hijos. No me preocupan mis hijos. No importa que ellos cometan errores en sus relaciones amorosas, no me importa, es varón. Pero a mi hija sí tenemos que cuidar. Pero no pensamos de que este hijo varón puede cometer errores con otra hija de otra familia. No estamos muy bien entendiendo este fenómeno. Entonces siempre lo mejor es tratar de superar este desbalance o esta asimetría cuando educamos en el hogar. Todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas responsabilidades. No hay que darle preferencia ni destacar porque no solamente estamos educando equivocadamente a nuestras hijas, sino también estamos haciendo con nuestros hijos. También estamos incurriendo en un error con ellos, ¿no? Dándole un poco más de beneficios en cuanto a acciones que puede y está permitido. Nosotros los padres nos equivocamos bastante, y las mamás también, en esta diferencia que estamos comentando. Ustedes ven todos los días la cantidad de problemas que dan pena sobre los maltratos sobre las niñas, las adolescentes y las mujeres en general. Hoy día nosotros trabajamos, por ejemplo, en iniciativas a nivel regional, no solamente en el Perú, sino a nivel regional. Yo formo parte de una institución que trabaja esto. ¿Y cuál es el tema? Prevención de la violencia contra las niñas y los adolescentes en las instituciones educativas. Porque la violencia contra ellas es la más intensa, porque la consideran la más vulnerable, pues. Lo cual nos quita de que haya chicas que son también agresivas y hacen bullying, pero mayormente las víctimas están dadas contra las mujeres. Y esto lo encontramos en los centros de trabajo, también lo encontramos en las instituciones educativas y los encontramos en los hogares. Son factores de riesgo que tenemos que tomarlos con atención y cuidado. Bueno, ahí a continuación estaba hablando eso sobre los beneficios que la familia otorga más al varón que a la mujer, ¿no? Entonces, otro factor de riesgo es este y hay que cuidar, hay que superar. La siguiente. Ahora, ¿qué decirle a los hijos? ¿Qué podemos decirles? Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, la importancia que nosotros nos capacitemos y nos preparemos. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, hazle ver que eso que siente, esas sensaciones, esas emociones, es algo estupendo, es algo hermoso lo que le está ocurriendo. Y aprovecha para decirle también, ¿no?, que es normal sentir dudas y temores, inseguridades, por esas competencias que yo había mencionado acá, ¿no? Y no estaría mal contarle un poco nuestra experiencia. No es en absoluto igual, sino es simplemente una referencia, que es bueno de que ellas la conozcan. Hace un pequeño tiempo habíamos hecho nosotros estamos trabajando acá lo que se llama asamblea de aula. Y en una asamblea de aula invitamos a una señora. La mamá lo que tenía que hacer era, como se trataba de niños de 7 años, la mamá lo que tenía que hacer era hablar
de ella cuando tenía 7 años. Y la mamá comenzó a contar su historia cuando era niña, tenía 7 años. La cara de los niños y la cara de la hija. Es decir, la niña decía, yo a mi mamá nunca le he visto niña, nunca le he pensado niña, siempre le he visto vieja. O sea, no la podía concebir niña. Y fue para la niña una experiencia interesante saber que la mamá también pasó por algunas cosas como las que ella se estaba pasando. Y por eso hablarle de estas experiencias que les comento a las hijas, sobre todo a ellas, no es algo ridículo, no es algo simple. A veces yo digo, no lo hago porque se va a reír. Bueno, mis nietas hace poco estaban viendo en la casa fotografías de nosotros hace muchos años atrás. Y fue lo más divertido que ir a una película cómica. Se rieron por la ropa, por los peinados, por todo. Fue una diversión para ella ver las fotos de hace 30 años atrás. Bueno, también va a ser seguramente divertido que le contemos nuestra experiencia, pero la valora. Pese a todo eso, la valora. Porque existe un vínculo afectivo muy intenso con los padres. Y acá vamos a pasar a otras cosas en cuanto a lo que hay que decir. Ahora sí, a ver, ¿qué nos dicen las experiencias? La primera cosa es la que yo les estaba diciendo. La comunicación supone hablar, preguntar, responder, escuchar, discutir, negociar. Esa es la comunicación. Si nosotros no nos comunicamos con nuestros hijos, siempre es oportuno aprender a hacerlo en algún momento. Tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, porque la forma que yo conozco a mis hijos es comunicándome. Y ellos me van a conocer también a mí en la comunicación. Así nos conocemos. Los psicólogos no conocemos a las personas porque las vemos. Conocemos a las personas porque le entrevistamos, queremos saber desde su nombre hasta las actividades que realiza. Recién ahí empezamos a conocerlo. Pero no hay otra forma de conocerlo. Lo mismo pasa en la familia. Tenemos que conversar con los hijos, siempre. Ellos así nos van a tener confianza. Y si tienen confianza, nos van a preguntar. El enamoramiento es para ellos un hecho muy importante y significativo. Lo es. Por lo tanto, no se burlen, no lo ridiculicen, no traten de hacer que esto no tiene mayor relevancia, mayor trascendencia, porque es poner en duda sus sentimientos, sus emociones. Nunca tenemos que mofarnos por lo que ellos nos dicen. El estar enamorado es algo para ellos muy importante. Y terminan muchas veces los padres con esa frase que aparece al final. Después que yo le he dicho lo que no debe pasar o lo que debe hacer, le digo, cuando tú tengas mi edad, me vas a comprender. Recién me vas a entender. Vamos a pasar a la siguiente para ver qué nos puede responder una hija de eso, ¿no? Cuando seas grande me entenderás, decimos los padres. Ok, pero ¿cómo hacemos para que tú vuelvas a ser hijo y me entiendas a mí? ¿Verdad? Ustedes dicen que yo espere a su edad para que me entiendan. ¿Por qué tú no te pones a mi edad y me entiendes? Te pones en la condición de hijo o de hija y me entiendes. ¿Tiene razón o no tiene razón lo que nos está diciendo nuestros hijos? Claro que tiene razón. En consecuencia, no esgrimamos nunca estos argumentos. Cuando tengas mi edad me vas a entender. Porque cuando tengas su edad, las cosas son distintas también. Ya no son iguales. Porque cada quien tiene su propia experiencia. El enamoramiento es un suceso universal, a todos nos ha pasado, pero cada uno de ustedes ha tenido una experiencia específica. Nunca ha sido igual, nunca es igual. Todas son intensas, pero nunca son iguales, aún así. Cada uno tiene su particularidad, su vivencia, su sabiduría en el enamoramiento. Así que nunca pensemos eso cuando seas grande, cuando tengas mi edad, me vas a comprender. Porque nunca va a pasar eso. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces algunas recomendaciones.
lo que dije hace un instante. Los padres creemos que nuestros púberes son muy jóvenes para enamorarse y cuestionamos sus sentimientos. No le damos importancia. Con lo cual, les hacemos creer que son incapaces de sentir emociones del enamoramiento. Esta es una realidad. Los padres seguimos creyendo que nuestros hijos son discapacitados sociales. Siempre necesitan de mí. Siempre debo yo decirles lo que hay que hacer. Es un discapacitado. Y estamos realmente en ese aspecto no solamente equivocados, sino que estamos dañando la autoestima de nuestros hijos. No los estamos valorando. No estamos siendo conscientes de que su madurez nos está llevando a ese plano. El enamoramiento no ocurre en cualquier momento ni con cualquier persona. Entonces, esta postura que estamos observando no es buena que la hagamos, de ninguna manera. Ahora sí. Recomendaciones. Hay que hablarle a los hijos de un comportamiento adecuado y de lo que es inadecuado. Ahí vienen las orientaciones. No hablemos en términos abstractos o generalizantes muy grandes, sino en tu relación hay factores de riesgo también. Hay factores que son convenientes tomarlos en consideración y uno debe hacérselo saber. Más aún, ¿por qué? Porque como dije, una chica de 12 años no se enamora de un chico de 12 años. Casi siempre se enamora de un chico de 13, 14 o hasta de 15 años. Porque ya lo ve más maduro, más sociable, muchas cosas distintas a lo que es su coetáneo. Y ese chico tiene, por supuesto, un poquito más de recorrido, un poquito más de experiencia y de repente hasta malicia. Entonces uno debe conversar. Sin alarmarla, pero hay que conversar. No recurrir a parábolas, porque uno dice siempre, ten cuidado lo que te pueden echar en las bebidas. O sea, no está dando ninguna orientación, sino le está dando una, diríamos, una serie de recomendaciones de que la van a tener tensa todo el rato, va a estar más vigilante que disfrutar una fiesta o un baile, porque está pendiente de pequeños detalles que puedan dar. Yo creo que uno, pese a que no se conoce muy bien en la etapa del enamoramiento, sí tiene algún olfato. Las chicas y los chicos tienen algún olfato de saber cómo es esta persona, a dónde voy, a dónde me lleva, con quién vamos, como para saber si es que es preocupante o no. Claro, de todas maneras hay cosas que uno en términos generales puede decir, ¿no? Pero no usar estos recursos que estoy señalando allí porque no son los más aconsejables. Acá al final estamos hablando de que siempre no hay que ridiculizar o minimizar los, no quiero usar la palabra sentimiento porque no es sentimiento, sigo pensando más en emoción. El sentimiento es una relación afectiva mucho más sólida, más firme. Yo tengo sentimientos de amor, por ejemplo, el amor es un sentimiento, pero las emociones no lo son, son simplemente explosiones afectivas muy intensas, muy vivias, pero son simplemente eso, y son pasajeras por lo menos. Bien, ya creo que con esto estamos terminando. Yo creo que al final lo que quiero es siempre que tomen en consideración las recomendaciones y tengan siempre mucho tino frente a circunstancias que puedan aparecer de riesgo, por ejemplo. No tiene mucho que ver con lo que hemos conversado, pero sí con las reacciones que nosotros tenemos, los adultos. Hace algunos años, una niña llega a su casa y le dice a su mamá y a su papá: un hombre en el colegio me ha querido bajar el calzón y introducirme algo por atrás. Los padres inmediatamente reaccionaron, llamaron a la directora y la conminaron que al día siguiente esto se resolvía. Los padres estaban totalmente alterados, perturbados. La directora me llamó porque era mi amiga, me explicó el caso y ¿qué podíamos hacer?
Yo le hice algunas preguntas, por ejemplo, ¿quiénes eran los hombres que trabajaban en la escuela? Me dijo solamente 4. El chofer, que deja a los niños, nunca entra al colegio. El cocinero, que prepara los desayunos, nunca sale de la cocina. El portero, que siempre está en la portería, tampoco entra. Y el jardinero, que está allí arreglando las cosas cuando no hay estudiantes y después sale. Bueno, mañana a los 4 los pones en un lugar que pueda ser visibilizado por la niña. Y se le encargó a la profesora para que le pidiera que le diga quién era el hombre que le había estado al día siguiente intentando hacer eso. La niña decía, no, porque me va a seguir molestando, no quiero decir quién es. La profesora la fue persuadiendo poco a poco hasta que la niña decidió decir quién era. Así que la niña empieza a mirar al costado y de repente pasa un chiquito corriendo y dice, este es el hombre. Así que lo agarran al hombre y se lo llevan a la dirección. ¿Qué había pasado? De que el hombre, porque así dice la niña, no dice un niño, el hombre tenía un proceso bronquial y su padre era médico y lo había estado tratando con supositorios. Así que este hombre quiso hacer de médico al día siguiente y le pretendió bajar la truza para ponerle no un supositorio, sino un pedazo de crayola como supositorio. ¿Quién escandalizó todo esto y no preguntó cómo fue, dónde fue, cuéntame? Y todo se hubiera aclarado allí, pero tuvieron una reacción tan violenta de que asustaron a la niña. Y por eso la niña no quería hablar, porque quedó traumatizada, no por el suceso, porque ese suceso no tenía nada espectacular, sino por la reacción de los padres. Esto podemos hacerlo extensivo a ciertas situaciones a veces que nos puedan parecer preocupantes, sin que lo lleguen a hacer auténticamente con nuestras hijas y con nuestros hijos. Así que siempre uno tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es? Y ahí no se queda la historia, porque hay una niñita que un buen día llega a su casa y le dice a los padres, ya no soy virgen. Otra vez los padres, ¿qué pasó? Ahí sí preguntaron, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ahora voy a ser pastorcita, porque iba a ser la virgen en un nacimiento. Así que le dice, ya no soy virgen, ahora voy a ser pastorcita. Importante las preguntas, importante averiguar qué y cómo ha ocurrido esto. Siempre eso tengámoslo en cuenta. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Caroso, por esta exposición. Papitos, les pido otros aplausos para el doctor Caroso, por favor. Cada uno ha recibido un papelito y tienen 2 minutos para poder